Hola, ¿cómo están a todos? Un placer para mí saludarlos. Hoy voy a hablar acerca de la investigación educativa y cómo esta investigación va a ser transformada a través de diferentes procesos y estamentos. Para esto me voy a presentar. Bueno, mi nombre es Cristian Cerón, yo soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc en México. Estoy haciendo esta presentación para la materia Epistemología, clasificación de las teorías y sus implicaciones en educación. Está presentado, por supuesto, al doctor José Ricardo Alpuche. Bueno, ¿qué vamos a hablar al respecto? ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Bueno, cosas muy básicas, muy sencillas, y es que vamos a partir del hecho de lo que puede ser la epistemología. La epistemología como ciencia que estudia el conocimiento, ¿cierto? Como una disciplina filosófica, por ejemplo, según Bunge y otros autores, que estudia el conocimiento, nos va a permitir entender por qué es necesario que nosotros abordemos el conocimiento científico en los diferentes estamentos y por qué esto va a ser súper importante, sobre todo cuando hablamos sobre materia investigativa. Este video va a estar colgado en YouTube y nos va a hablar finalmente de cómo son esos procesos en investigación educativa, qué se debe tener en cuenta, qué cosas son necesarias dentro del papel didáctico, dentro de la escuela y qué otros elementos podemos utilizar para comenzar a hablar de materia investigativa en educación. Vamos a hablar entonces de lo que es la epistemología educativa. Primeramente, relacionándolo con las nuevas formas de investigar en educación, tenemos que esto se relaciona o tiene una comunicación muy estrecha sobre la filosofía de la ciencia, es decir, la epistemología como materia investigativa se relaciona con la filosofía en cuanto permite la autorreflexión, el conocimiento, el preguntarse el por qué, para qué, cuándo, cómo, dónde ocurre el conocimiento, ¿cierto? Algo que es bien importante. Otra de las cosas súper importantes, según autores como Popper, es que partimos de la observación, es decir, todo aquello que nosotros investigamos, ¿sí? Aquello que necesitamos heurísticamente conocer, pues parte de una observación para que nosotros lo podamos analizar, podamos poner todos nuestros instintos, nuestros argumentos y lo que sepamos dentro de ese proceso investigativo, ¿cierto? Ya Bachelard en otros de sus documentos o en otras de sus teorías nos habla sobre lo que es el conocimiento común y el conocimiento científico, que de lo que conocemos puede ser verdaderamente ciencia o por qué no puede ser entonces nociología, que es otra de las cosas súper importantes de las cuales voy a hablar, porque la nociología también como el conocimiento del estudio, ¿cierto? Del mismo conocimiento o como el estudio del conocimiento permite el desarrollo del hombre, ¿sí? Y versus, lógicamente, el conocimiento científico. Entonces, el conocimiento científico que parte de una comprobación que nos lleva a saber qué es verdad, ¿sí? Nos lleva, por supuesto, a entender que el desarrollo humano, ¿cierto? Se crea a partir de lo científico, se genera a partir de la investigación y bueno, y muchas cosas más las comenzamos a ver desde ahí, ¿cierto? ¿Qué procesos entonces se pueden proponer dentro de investigación educativa y dentro de las nuevas formas de investigar en educación? Primero que todo, la epistemología como base central del conocimiento, pues ya sabemos que es quien se va a encargar de estudiar el origen del conocimiento, ¿sí? Pero el origen del conocimiento científico. Entonces, para saber nosotros cómo llegar a ese origen, cómo comprender el mundo que nos rodea, pues tenemos que partir de una metodología. Esa metodología está lógicamente llena, ¿cierto? Alimentada de hipótesis, objetivos, ¿cierto? Una metodología contextualizada, una metodología que ha partido de una observación, una metodología que parte de una experimentación y que nos hace a nosotros, ¿sí? Saber por qué ciertos momentos filosóficos por los cuales pasa el humano es necesario para entender el conocimiento científico. Uno de ellos es el empirismo. Ahora bien, ¿por qué todo aquello que nos rodea es necesario que lo conozcamos a grosso modo y que lo desmenucemos además para llegar al origen de un problema? Pues esto nos lo proponía Edgar Morin, es decir, nos propone que nosotros debemos desmenuzar los problemas, aquello que nosotros queremos investigar desde la parte más pequeña para poder llegar a la parte más grande. Algo bien importante dentro de la materia de investigación educativa y las nuevas formas de investigar educación, porque si nosotros comprobamos y vemos cuál
cuáles son los orígenes a los cuales tenemos que llegar, pues vamos a darnos cuenta que el proceso científico se está llevando a cabo, ¿cierto? Otros autores como Popper nos hablan acerca de la necesidad de los sentidos, es decir, un cerebro desarrollado, un cuerpo que de verdad pone todos sus sentidos, ¿cierto? Para poder enseñar, para poder explicar, para poder estar dentro del camino investigativo, es un cuerpo, una mente que verdaderamente va a tener una metodología clara y que va a llegar a su buen procesamiento de información, a la comprensión y demás, ¿cierto? Habermas, en uno de los documentos mencionados o escritos por Ochoa 2008, nos habla acerca de la autorreflexión, es decir, el conocimiento también debe ser autorreflexivo. El conocimiento también nos debe ayudar a nosotros a hacer ese proceso intrínseco de que nosotros podamos ver cómo es que se gesta, por qué se gesta, cuándo se gesta, como lo había mencionado anteriormente, y sobre todo que a partir de esa autorreflexión que nosotros hagamos, miremos cuáles son los nuevos caminos para solucionar un problema, así de sencillo. Todo esto nos lleva entonces finalmente a comprender que los nuevos procesos en investigación educativa o las nuevas formas de investigar en educación deben estar apuntados a la investigación formativa. Es decir, una investigación integradora, una investigación que permita al individuo el desarrollo de todo su compendio de personalidad, el desarrollo de todos sus sentidos y sobre todo la capacidad para resolver problemas, ¿sí? ¿Qué elementos claves entonces hay en la investigación? Pues primero que todo, el hecho de que nosotros investiguemos, de que hagamos ese proceso de observación y demás, nos deja conocimiento. Esta es una etapa clave del proceso porque verdaderamente aquello que tú conoces es aquello que aprendes, es aquello que puedes desmenuzar, es aquello que puedes comparar y además puedes criticar, ¿cierto? Entonces, cuando tú investigas, le abres el camino a la ciencia, que es este conocimiento que ya te deja una integralidad sobre los procesos que haces, sobre los procesos en los cuales transitas, sobre aquellos procesos que observas y que necesitas comprobar de que son ciertos, ¿cierto? La ciencia busca que nosotros miremos, que sepamos por qué algo es verdad. ¿Sí? De ahí que lógicamente no todo va a ser ciencia, porque ciencia es aquello que nosotros comprobamos como veracidad. Y en Internet tenemos muchas cosas que tal vez no son ciertas, que son inventadas, bueno, cosas que las personas o el ser humano a veces dice que necesitan ser comprobadas. Para esto es que el conocimiento se presta como aquella herramienta básica para la resolución de problemas. ¿Cierto? La ciencia, la metodología, la investigación, la observación es el camino idóneo para resolver un problema. ¿Cómo el investigador lo resuelve? ¿Cómo el investigador hace para llegar a un proceso completamente que es complejo, claro, ¿cierto? Pero que es verídico y que ayuda a desmenuzar, a concluir, a saber más acerca del mundo que nos rodea. Para que esto se dé, por supuesto, es súper necesario el desarrollo cerebral. Desde la escuela, nosotros debemos aplicar en las prácticas pedagógicas que el desarrollo del conocimiento sea hacia el cerebro. El ejercicio, ¿cierto? Las prácticas pedagógicas, los hábitos de lectura, las estrategias didácticas de los docentes deben estar dadas en la escuela para que las nuevas formas de investigar estén apuntando al desarrollo del cerebro. Y esto se va a ver reflejado en las didácticas, es decir, en las formas como los docentes enseñan. Y para tener esto en cuenta, cómo enseñamos, cómo nosotros hacemos posible esos mundos posibles para el desarrollo cerebral, neuronal, cierto, cientificista de la educación, pues es necesario que tengamos en cuenta el contexto. No es lo mismo un docente que puede enseñar en una ciudad a un docente de la parte rural, qué recursos hay para poder investigar, a pesar de que lógicamente algunos van a tener unos pro y unos contra, y a veces hay unos beneficios, ¿cierto?, de aquel docente que enseña en una ciudad, un veredal, pues siempre la investigación y el hecho de hacer ciencia nos lleva a observar y a conocer y a inventar y sobre todo a innovar. Eso es algo súper importante que nosotros podemos tener en cuenta para comprender entonces que la nociología, como una parte esencial de la investigación, ¿cierto? Nos permite a nosotros experimentar con aquello que queremos conocer, ¿cierto? ¿De dónde sale, de dónde viene y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿cierto? Luego desarrollar el sentido heurístico, es decir, por qué nosotros nos debemos convertir en investigadores dentro de la escuela. ¿Por qué nosotros debemos comenzar a planearnos a través de dudas, a través de preguntas, cuestionamientos, todo lo que necesitamos para finalmente producir el conocimiento?
Y el producir ese conocimiento también es darlo a entender, darlo a conocer para poder enseñarlo. Entonces, la nociología, como el estudio de todo el conocimiento, ¿cierto? En general, no el científico, sino todo el conocimiento, es decir, aquel que abarca y que está relacionado con el desarrollo del hombre, generalmente, nos permite entender que en el colegio y en las nuevas formas de investigación está muy presente, ¿cierto? Que la nociología hace parte de ese mundo en el cual todo nos lo preguntamos y todo lo queremos saber y todo lo queremos entender, y ese es el tipo de estudiantes que queremos construir en materia de investigar. Es decir, para que las nuevas formas de investigación se den, también el sujeto va a ser importante en esto. Entonces, ¿qué necesitamos? La neurodidáctica, que es el desarrollo de los sentidos, el desarrollo cerebral para poder comprender, ¿cierto? Necesitamos además los procesos de lectura, ¿cierto? Para poder comprender aquello que leemos, para poder analizar todo lo que investigamos, para poder hacer una buena aprehensión de todos esos procesos de aprendizaje. Y necesitamos la escritura que nos permita el desarrollo, que nos permita la producción y que nos permita algo bien importante, la publicación de lo que nosotros investigamos. Un investigador que esté cimentado y que vaya muy lineal hacia publicar todo el trabajo que hace, pues es un investigador que de verdad está dejando huella. Debemos entonces en materia investigativa comenzar a motivar a que se publiquen las investigaciones, a que se escriba dentro de la escuela, a que nosotros profundicemos sobre los nuevos procesos educativos para poder estar, ¿cierto? Conformes con todo ese proceso de enseñanza complejo que se da en la escuela, con toda esa cuestión didáctica. Ya esto sumémosle también algo bien importante que es la tecnología. El nuevo siglo XXI, cómo a nosotros nos enseña nuevas formas de investigar, qué herramientas poseemos de nuestro entorno para poder hacer un buen proceso, para poder hablar de epistemología, de nociología, para poder hacer ciencia en la escuela. Es decir, concluimos que la investigación educativa es necesaria para el mejoramiento del desarrollo del hombre, para poder aumentar los procesos pedagógicos, para poder hacer énfasis en los diferentes conocimientos y conocer a diferentes autores, a esos autores que han iluminado nuestro camino para saber que el conocimiento es algo importante y entender que aquello que investigamos, que aquello que controlamos, que aquello que nos observamos, nos preguntamos, experimentamos, de lo que además ya sabemos, puede ser ciencia en algún momento. Entonces miremos cómo todo esto es súper importante. Miren que las referencias que aquí les doy a ustedes las pueden consultar para hacer parte de este proceso, ¿cierto? Para entender cómo nosotros hemos aprendido a investigar, cómo nosotros hemos aprendido a hacer nuevos procedimientos, nuevas formas de la ciencia, cómo la educación está revolucionando y sobre todo algo bien importante, cómo las nuevas formas de investigación están apuntando al desarrollo del individuo, a construirlo integralmente, a elevar su conocimiento de la manera más humana posible, para entender, para comprender, para analizar todo este mundo tan complejo, para hacer ciencia, para comprobar qué es lo verdadero. Finalmente eso es la ciencia, ¿cierto? Ese camino hacia la verdad que nos va a hacer y nos va a lograr permitir la libertad. ¿Cierto? La libertad del conocimiento, de la conciencia, del desarrollo y de la comunicación. Espero les haya gustado muchísimo este video, que haya sido un aporte de acerca de mi reflexión de qué es aquello que debemos innovar o cómo son los nuevos métodos de investigación o qué es ese proceso tan complejo de la investigación dentro o en materia de educación, para que nosotros comprendamos que este es un proceso y que poco a poco lo vamos desarrollando. Les doy un abrazo, se cuidan y estamos próximamente en nuevos videos.